Ok, buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Soy yo, el profe Byron. Espero que estén muy bien en sus casas. ¿Verdad? Saludarles y desearles que tengan mucho cuidado en esta época, de verdad, de prevención, de todo lo que es referente a la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Y no solamente en Costa Rica, sino en el planeta. Recordar es muy importante, ¿verdad? Los protocolos de higiene, lavado de manos, estornudo, todo lo referente a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ok, chicos, el objetivo de este video es, es ver un poquito más a profundidad los conceptos que les mandé la semana pasada sobre las desigualdades a nivel económico y a nivel cultural que sufren los países a nivel mundial producto de la globalización, ¿verdad? Entonces vamos a enfatizarnos un poquito, en primer lugar, sobre la división económica que ha marcado la globalización en lo que son países desarrollados y países subdesarrollados, ¿ok? Chicos, algo importante, producto de la globalización se ha hecho como una clasificación de los países, en donde ustedes en la imagen de la diapositiva pueden ver que los países están clasificados de tres formas, que son países desarrollados, países en desarrollo y países emergentes. ¿Ok? Los países desarrollados, obviamente, como lo dice su nombre, son las grandes potencias mundiales, donde su alto presentan altos ingresos per cápita. Recordemos que per cápita se refiere a ingreso por persona. Su industria es sumamente potente, ¿verdad? Porque es el principal sector, que es el sector secundario de la economía, es el que se encuentra más desarrollado. Provisto de los altos ingresos que tienen las personas, hay un alto nivel de consumo y una gran calidad de vida, ¿verdad? Y principalmente, como lo mencionamos, hay un buen desarrollo industrial y de servicios básicos, ¿ok? Derivado a ese crecimiento económico que tienen las potencias. Los países en desarrollo son países que apuestan apuestan a ser países desarrollados en un momento, ¿verdad? Determinado, pero se encuentran en vías de desarrollo. Eh, Estos países son que poseen bajo ingreso per cápita, totalmente opuesto a un país desarrollado. Su actividad industrial es escasa, ya que solamente dependen de la inversión extranjera o de una actividad agrícola, o sea, del sector primario. Las personas que trabajan en esos países son mano de obra barata y, como digo, esos países dependen totalmente de inversión extranjera. ¿Ok? Provisto a que son países manipulados por otros, principalmente las potencias, sea un problema de inestabilidad política y desigualdad social. ¿Ok? Y chicos, la tercera clasificación están los países emergentes, que son países que sus economías van renaciendo y son óptimos para convertirse en potencias a un futuro, a un corto plazo. Presenta un crecimiento muy significativo en sus economías en las últimas décadas y su población va creciendo y lo que hace es que esa población crece y se convierte en una población económicamente activa. Ese es un concepto que el año pasado lo vimos y son países que apuestan por una inversión extranjera. ¿Ok? Chicos, dentro de los países en desarrollo, que fueron esta primera clasificación que les menciono, estos se encuentran englobados en una organización que se llama la G8. La G8 representan los 8 países más industrializados que existen en la actualidad. Parte de esta G8 lo conforman los países de Gran Bretaña, Rusia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Alemania. ¿Ok? Y antes, chicos, después de la G8 existe un otro organismo que se llama la G77, que son los 77 países que están en vías de desarrollo o que están en desarrollo, que sería esta segunda clasificación. Ahí podemos mencionar México, Brasil, eh, Argentina, países del norte de Europa, eh, algunos países africanos, de Medio Oriente, ¿ok? Y de los países emergentes, algunos ejemplos que son economías son los países asiáticos como China, Corea del Norte, Taiwán, Singapur, Tailandia, que es un país con gran desarrollo económico, ¿ok? Chicos, dentro de las potencias existe una clasificación de ciudades que lo vamos a llamar ciudades globales. Estas ciudades globales son los centros de población con mayor desarrollo, ¿ok? Y que se caracterizan por tres diferentes aspectos, ¿ok? Dentro de las características de una ciudad global que pertenecen a su mayoría a los países de la G8 y dentro de los países desarrollados,
Está, que cuentan con los elementos necesarios para hacer eventos internacionales, que puedan tener infraestructura para hacer actividades donde vayan a asistir muchos representantes de países, que cuenten con mucha población, que tenga un buen sistema de aeropuertos para poder tener una red de conexión y transporte, y que, como le menciono, este sistema de transporte e infraestructura hace que haya una mejor dinámica a nivel comercial, a nivel económico de la ciudad. ¿Ok? Algunos ejemplos de ciudades globales son Londres, Nueva York, París y Tokio, ¿verdad? Que son de los países, son de las ciudades con mayor desarrollo y se consideran ciudades globales, que la mayoría, como les mencionaba, pertenecen a países de la G8. ¿Ok? Ok, chicos, ya vimos los países en desarrollo, desarrollados, países en desarrollo y países emergentes. Una última clasificación son los países tercermundistas, o sea, que son países que ni siquiera están a años, están a muy largo plazo de alcanzar un desarrollo óptimo de sus economías y tienen grandes problemáticas sociales, económicas y políticas. ¿Ok? La mayoría de características de los países tercermundistas es que se marcan eh, altos niveles de pobreza. Y eso, la pobreza en estos países tercermundistas no se da por la falta de recursos, sino la accesibilidad que tiene la población a los recursos que necesita. Eso se puede explicar, chicos, de que muchos de esos países tercermundistas no son pobres porque no tienen recursos. Sí, muchos los tienen, pero en muchos casos no son invertidos o son accesibles a la población, lo cual produce esa escasez y no es acceso que les pueda mejorar o obtener una mejor calidad de vida. Ok, dentro de los países tercermundistas se creó un indicador para poder medir el nivel de vida que lleva la población. Este indicador se llama IDH, que es el índice de desarrollo humano. ¿Ok? Que ese índice de desarrollo humano va a establecer el nivel de desarrollo social de cada nación. O sea, es entender cómo se mide la calidad de vida de la población. ¿Ok? Este indicador de IDH, índice de desarrollo humano, se mide de 0 a 1. Se mide 0, 0,1, 0,2, 0,3, ahí sucesivamente. Un IDH óptimo para un país tercermundista tiene que ser de 0,8 para arriba. Pero la mayoría de esos países lo presentan de 0,7 para abajo. ¿Ok? Entonces quiero que quede claro que ese IDH indica o mide el desarrollo social o el grado de bienestar que tiene la población en su calidad de vida. ¿Ok? Entonces, chicos, dentro del IDH, para sacar el cálculo de este indicador, se utilizan diferentes aspectos o variables para marcar o medir el nivel de vida que lleva la población. Esos son todos los aspectos que en general tiene que tener una población para tener un efectivo IDH. La subsistencia, que es la salud y la alimentación, la protección, el acceso de vivienda, el sistema de seguridad, el afecto, la cuestión de la familia, entendimiento y acceso a sistemas de educación y comunicación, la participación, que son participación política, derechos, sufragio, responsabilidades, el ocio, que son referidas a momentos de juegos, espectáculos, creación, identidad y la libertad. ¿Okay? Esos son los aspectos que nos sirven para poder medir el IDH y el nivel de vida de las personas. ¿Okay? Aquí, chicos, más o menos les voy a dar un ejemplo de cómo es el IDH en un país o cómo puede haber una gran diferencia abismal entre un país desarrollado y uno subdesarrollado. Aquí le pongo como por ejemplo un país en desarrollo como Noruega y un país como Níger, que es un país tercermundista. Ustedes pueden ver las características, la esperanza de vida relativamente más alta en Noruega, la salud en Noruega es un sistema público, la educación vemos grandes diferencias. En Níger hay un 80% de analfabetismo y los ingresos per cápita, que es por persona, vemos que una persona anualmente puede obtener un ingreso de $50,000 y en Níger $400. Entonces eso es un aspecto que marca la desigualdad entre personas. ¿Ok? Entonces, chicos, dentro de los factores que marcan las diferencias entre los países van a haber muchos, ¿verdad? La pobreza, ¿verdad? Que por ejemplo el 95% de los países en desarrollo viven con $400 al mes. Eso es una cifra bastante alarmante, ya que, como les digo, el costo de la vida en la mayoría de países tercermundistas va aumentando.
El analfabetismo, muchos países analfabetas, tercermundistas son analfabetas, el 16% el 16% de la población mundial no sabe leer ni escribir y eso es una gran problemática que no le puede permitir acceder a buenas fuentes de empleo. En salud, países tercermundistas existen 115 millones de personas, de niños que sufren de nutrición y algunos tienen problemas físicos, ¿ok? Y de empleo, hablemos que realmente es una problemática que enfrenta la mayoría de países a nivel mundial, que es el desempleo, que esto se debe mucho por la cuestión del estudio, falta de inversión o desarrollo económico en sus naciones. Y también que las mujeres y los niños son despreciados a la hora de trabajar, ¿ok? Chicos, dentro de las disparidades, que eso lo vimos la, la semana pasada que les envié el glosario, existen elementos que van a marcar una desigualdad entre los países en un mundo globalizado. ¿Ok? Desigualdad en la inversión. Recordemos, chicos, que la inversión en un país de desarrollo a un país eh, desarrollado va a ser muy diferente. Recordemos que la mayoría de un país desarrollado, la inversión va a ir en industria y en los países subdesarrollados el sustento va a ser en la actividad primaria que es la agricultura. Obviamente los ingresos económicos a partir de esas actividades va a ser muy diferente, ¿ok? Y recordemos que en un país subdesarrollado la mayoría también de inversión es extranjera, entonces hay una gran dependencia a las potencias, ¿ok? Dentro de distribución justa de la tierra, aquí podemos ver que las personas con mayor poder económico tienen mayor cantidad de tierras. Esa es una problemática en los países de desarrollo que es del latifundismo. Ya hemos hablado el año pasado que el latifundismo es muchas tierras en pocas manos. Entonces eso imposibilita a que las personas de escasos recursos puedan acceder a las tierras. ¿Ok? El acceso desigualitario de capital, eso podemos verlo que los ingresos per cápita por persona van a ser muy diferentes y esto va a marcar clases sociales, ¿verdad? Como vimos en el caso de Noruega y Níger, el ingreso per cápita de $50,000 a 400 es muy, muy grande. ¿Ok? La privatización, que es un problema que los países de economías bajas han tenido, ¿verdad? Como por la cuestión esta de que los servicios esenciales o básicos como salud, educación, han tenido que pagar para poder acceder. ¿Ok? Dentro de falta de espacios de participación, chicos, que eso se manifiesta con la corrupción e intereses políticos. Vemos que muchas veces las clases bajas son marginadas a nivel de participación y opinión pública, y eso es un problema que los grandes burgueses o clases altas han realizado. ¿Ok? Dentro de la desigualdad de género, vemos que en los países desarrollados y subdesarrollados existe una cuestión paternal de desigualdad entre el hombre y la mujer. Y la impunidad del cumplimiento de leyes, eso chicos es algo muy importante, porque muchas veces cuando la ley no se aplica como se debe ser, eso incide en que los países subdesarrollados principalmente no puedan avanzar. Si realmente las leyes se cumplieran al pie de la letra, existiría un mayor desarrollo, pero la falta de impunidad, que es el no cumplimiento de las leyes, imposibilita este desarrollo. ¿Ok? Y chicos, dentro del aspecto cultural, vemos lo que son los aspectos de convergencias y divergencias que también la globalización incide. Cuando nos vamos a referir a una convergencia, nos basamos cuando se intenta procurar la construcción de una sola cultura global en la cual tienen que seguir todas las personas. O sea, queremos seguir el mismo patrón cultural o todo lo que la globalización nos enseña, debemos de seguirlo. Para formar solo una cultura global es sumamente importante rescatar los medios de comunicación porque son el método utilizado para que las personas podamos formar esta cultura global, ¿verdad? Se promueven estilos de vida, principalmente el consumismo, ¿verdad? Y las identidades nacionales se transforman, ¿verdad? Porque esa nueva influencia extranjera muchas veces amenaza a las culturas locales por ese patrón de poder querer solamente formar una cultura de consumismo, de capitalismo y que las personas pensemos solo un estilo de vida. Y dentro de las divergencias, chicos, nos basamos que la divergencia lo que procura es proteger las culturas locales, o sea, que podamos rescatar y valorar las tradiciones y costumbres de cada una de las naciones y son culturas que son muy importantes para cada nación. Ellos tienen un discurso de rechazo, de temor a la cultura extranjera, ya que valoran o solamente quieren conservar su propia cultura. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones, cuando hablamos de un proceso de divergencia, se exalta un discurso nacionalista y xenofóbico de rechazar
lo extranjero, que es algo muy importante. Ok, chicos, por ejemplo, dentro de las convergencias culturales, podemos hablar, un ejemplo claro es la publicidad que se hace para la adquisición de tal vez, por ejemplo, el marketing de equipos de fútbol o de marcas deportivas o también, por ejemplo, de tecnología, al tener de adquirir un producto X y que sea lanzado al mercado internacional, esa necesidad de obtenerlo. Y dentro de la divergencia podemos hablar de todas las tradiciones y costumbres que tienen las localidades, fiestas propias de cada nación, por ejemplo, podemos hablar sobre vestimenta, bailes, tradiciones que son muy propias de cada nación. Eso es un tipo de divergencia. ¿Ok? Chicos, ese es un breve video del tema de la globalización basado en la temática de la desigualdad social, económica y política de países que ha ido produciendo la globalización. Espero que haya quedado muy claro. Si tuvieran alguna duda, me lo pueden consultar por la plataforma y yo con muchísimo gusto se los puedo atender a la brevedad posible. Van a tener, tener asignada una tarea, pero ahí se los voy a asignar. Entonces, muchas gracias y hasta luego.